¿Por qué los ricos siempre caen de pie, incluso cuando todo se desmorona? ¿Y por qué los pobres, por más que trabajen, rara vez logran avanzar? No es suerte. Tampoco es solo esfuerzo. Es un juego con reglas invisibles, diseñado para que unos ganen siempre y otros ni siquiera lleguen a empezar. Hoy vas a ver lo que ellos saben y tú no. Cuando lo entiendas, dejarás de jugar como un peón y empezarás a moverte como los que mandan. Capítulo 1. El punto de partida. Nadie elige dónde nace, y eso, aunque suene simple, lo cambia todo. El barrio en el que creces, el tipo de educación que recibes, la conversación que escuchas en casa, marcan más tu futuro financiero de lo que la mayoría quiere aceptar. Un niño que crece rodeado de estabilidad, contactos, cultura financiera y apoyo emocional no solo arranca antes, arranca en otra carrera. Mientras unos aprenden desde pequeños que el dinero se puede invertir, otros aprenden que el dinero se va en cuanto llega. No es que uno sea más listo o el otro más vago, es que uno tiene el mapa y el otro ni siquiera sabe que hay un mapa, según datos del Observatorio Social de la Fundación La Caixa. En España, solo el 9% de los hijos de familias con bajos ingresos logra subir al quintil más alto de renta. Es decir, 9 de cada 10 personas que nacen en hogares pobres se quedan ahí. En Estados Unidos, la situación no mejora. La Universidad de Harvard publicó en el estudio de Opportunity Insights que la movilidad social está estancada y es hoy más baja que en países como Canadá o Alemania. El sueño americano ya no es más que marketing. Pero lo más perverso no es la falta de oportunidades, es que muchas veces ni siquiera se ven. Si desde pequeño oyes frases como «el dinero no da la felicidad», «los ricos son unos ladrones» o «mejor tener un trabajo fijo y seguro», ¿qué posibilidades reales tienes de pensar en libertad financiera, inversión o emprendimiento? La pobreza no solo está en la cuenta bancaria, está en la mentalidad. Y esa mentalidad, salvo que alguien la rompa, se hereda. Por eso, la pobreza no se transmite solo en cifras, sino en formas de pensar, de sentir y de ver el mundo. Ahora bien, si el punto de partida está tan condicionado, ¿hay forma real de saltar a otra vía sin que el sistema te pase por encima? Capítulo 2. La trampa de la clase media. Crecer en la clase media parece, a primera vista, una ventaja. Hay estabilidad, algo de educación, vacaciones esporádicas y quizás hasta una hipoteca en marcha. Pero ahí está el truco. Esa supuesta comodidad se convierte en una jaula. Una jaula con paredes invisibles pero bien reforzadas. La clase media trabaja para mantener su nivel de vida, no para construir riqueza. ¿Cómo? A base de deudas como la del coche, la casa o la tarjeta de crédito con puntos. Cada euro ganado ya tiene dueño. La letra del coche, la del piso, el recibo del seguro, las cuotas del gimnasio, Netflix, Amazon y una lista infinita de gastos fijos. Así que aunque cobres más, no tienes más. Además, se nos enseña a trabajar duro, pero no a trabajar con inteligencia financiera. Nos repiten que la clave es ahorrar, pero no nos explican cómo protegernos de la inflación. Nos recomiendan comprar vivienda como forma de seguridad, pero nadie habla del coste de oportunidad ni de diversificar. Es un sistema que premia la obediencia y penaliza la curiosidad. Y lo peor, muchos ni siquiera se consideran atrapados. Porque como pueden salir a cenar una vez al mes o comprarse un móvil nuevo, creen que están bien. Pero si mañana pierden su empleo, ¿cuánto tiempo pueden aguantar sin ingresos? La clase media vive al borde, sin saberlo, y eso la convierte en el perfecto engranaje del sistema. Pero ¿qué pasa cuando quieren salir de ahí? ¿Qué pasa cuando intentan invertir, emprender o cambiar las reglas del juego? Capítulo 3. El juego de los activos. La diferencia entre ricos y pobres no está solo en cuánto ganan, sino en qué hacen con lo que ganan. Mientras unos trabajan por dinero, otros hacen que el dinero trabaje por ellos. Y ahí es donde empieza la verdadera brecha. Un millonario no se hace rico por tener un gran sueldo. Se hace rico porque entiende cómo funciona el sistema. Sabe qué es un activo, cómo se protege de impuestos y por qué el tiempo es su recurso más valioso.
La clase media intercambia tiempo por dinero. Los ricos invierten dinero para comprar tiempo. La gran mayoría de las personas no tiene ni idea de cómo funciona un fondo indexado, qué es la deuda buena o cómo puede generar ingresos pasivos. En cambio, las élites financieras lo aprenden desde jóvenes, muchas veces de forma informal, en la comida familiar, en una conversación con su tío empresario, es decir, tienen constantemente clases de economía avanzada desde jóvenes. Y no solo es acceso a conocimiento, también es acceso a contactos, a oportunidades, a información antes de que sea pública. Por eso los ricos no solo multiplican su dinero, también lo protegen. Tienen asesores, abogados, fiscalistas, estructuras legales que les permiten pagar menos impuestos que un trabajador por cuenta ajena. Un ejemplo, mientras tú declaras hasta el último céntimo en tu nómina, una empresa puede reinvertir beneficios, amortizar activos, deducirse gastos y terminar pagando proporcionalmente menos impuestos. Según un informe de la Comisión Europea, las grandes fortunas utilizan estructuras internacionales para reducir su carga fiscal hasta en un 30 a 40% respecto a un asalariado promedio. Y si te preguntas, ¿por qué no nos enseñan esto en la escuela? Ahí está la clave. El sistema necesita que la mayoría no sepa jugar el juego. Necesita empleados, no inversionistas. Necesita gente que consuma, no que cuestione. Porque si todos supieran cómo construir riqueza, el sistema tal y como lo conocemos se vendría abajo. Pero si la brecha es tan grande, ¿cómo puede uno empezar a acortarla? ¿Hay estrategias reales al alcance del ciudadano medio? Capítulo 4. La lección más cara que nadie te dio. Nos pasamos años en la escuela memorizando los ríos de Europa, la tabla periódica y fechas de guerras que nunca viviremos. Pero nadie nos explica qué es un interés compuesto, cómo funciona una hipoteca o por qué ahorrar en una cuenta corriente puede hacerte más pobre con el tiempo. ¿Casualidad? No, es diseño. La educación tradicional forma empleados, no inversores. Te prepara para seguir órdenes, cumplir horarios y aceptar una nómina como techo de tu ambición. Pero jamás te enseña a crear fuentes de ingresos, entender los ciclos económicos o detectar oportunidades donde otros solo ven riesgo. Y lo más grave es que ni siquiera lo notas. Te gradúas, consigues un trabajo, cobras cada mes y crees que eso es vivir bien. Pero en realidad estás atrapado en la carrera de la rata. Trabajas para pagar, pagas para sobrevivir y sobrevives esperando el fin de semana. Los ricos, en cambio, reciben una educación paralela, no solo formal, también práctica. Saben cómo funcionan los impuestos, qué es una sociedad patrimonial, por qué los bienes raíces pueden blindarte ante la inflación y cómo apalancarse con deuda sin arruinarse. Les enseñan a jugar con ventaja. Y no se trata de estudiar en Harvard. Hay quien ha cambiado su vida con libros, podcasts, mentores y canales como este de YouTube. Pero para eso hay que hacer algo que a muchos les cuesta. Cuestionar todo lo aprendido. Salirse del molde. Desaprender. La educación financiera no es un lujo, es una necesidad. Porque el sistema no está hecho para ayudarte, está hecho para que no hagas demasiadas preguntas. Y cuando lo haces, algo empieza a cambiar. Ahora bien, saber no es suficiente. ¿Qué hacen los ricos con todo ese conocimiento? ¿Dónde realmente invierten? ¿Qué estrategias usan para multiplicar su patrimonio cuando los demás apenas llegan a fin de mes? Antes de seguir con la parte más importante, te recuerdo que si te está gustando el vídeo, dale like, suscríbete y activa la campanita. Es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Capítulo 5. El sistema no es neutral. El sistema no está roto, simplemente no fue diseñado para todos. Desde fuera parece justo, pero en realidad premia a quienes ya tienen ventaja. Y esa ventaja no solo es dinero, es información, contactos, estructuras y tiempo. Los ricos no pagan menos impuestos por suerte, pagan menos porque entienden cómo funciona el tablero. Usan sociedades para canalizar ingresos, separan el patrimonio personal del empresarial, invierten a través de vehículos que permiten diferir impuestos o incluso evitarlos legalmente. Mientras tú declaras cada euro que ganas, ellos lo hacen desde estructuras que optimizan fiscalmente cada movimiento.
¿Y sabes qué es lo peor? Que tú también podrías empezar a hacerlo, pero nadie te lo enseña. No necesitas millones para optimizar tus finanzas. Puedes comenzar por aprender cómo funciona tu IRPF, qué deducciones puedes aplicar, cómo invertir desde una cuenta de valores o cómo crear una estructura societaria si tienes un pequeño negocio o generas ingresos como autónomo. La información no está prohibida, solo está oculta entre tecnicismos, legislación y un sistema educativo que nunca te preparó para ello. Y mientras tanto, los que están arriba influyen en las reglas del juego. ¿Crees que los lobbies son cosas de película? En realidad, son despachos que presionan a gobiernos para proteger ciertos beneficios fiscales, para evitar nuevas tasas, para suavizar reformas. Eso también es poder económico, pero tú puedes jugar mejor. Puedes dejar de pensar solo en cuánto ganas y empezar a pensar en cómo lo ganas y cómo lo gestionas. Puedes dejar de actuar como un peón y empezar a pensar como el jugador. Porque sí, el sistema no es neutral, pero no está cerrado del todo. Y si el sistema favorece al que sabe jugar, ¿qué hacen los ricos en los momentos más difíciles para volverse aún más ricos? Capítulo 6. Las crisis son oportunidades. Para algunos. Las crisis no son un evento aislado que afecta a todo el mundo de igual manera. En realidad, las crisis separan a los que pueden aprovechar la situación de los que se quedan atrapados. Lo que para muchos es una catástrofe, para otros es un campo lleno de oportunidades. Y esos otros, claro, son los ricos. Tomemos el ejemplo de la crisis financiera de 2008. La caída de los mercados, el colapso de grandes bancos, la recesión global. Para la mayoría de las personas, el miedo era palpable. Los trabajos perdidos, los ahorros desvaneciéndose y las casas bajo el agua. Pero, ¿quiénes compraron activos a precios de saldo en ese momento? Los ricos. Empresas como Berkshire Hathaway, dirigida por Warren Buffett, aprovecharon para adquirir bancos, seguros y acciones de empresas estratégicas cuando el mercado estaba a la baja. Warren Buffett lo dice claramente en muchas ocasiones. There's a time to accumulate and a time to spend. Absolutely. Yeah, you want to be greedy when others are fearful, and you want to be fearful when others are greedy. It's that simple. Y no solo en 2008. En 2020, cuando el mundo entero se paralizó por la pandemia, los mercados volvieron a desplomarse. Millones de personas perdieron su empleo, mientras que aquellos con liquidez aprovecharon para adquirir empresas en quiebra, bienes raíces devaluados y activos en general a precios que nunca habrían sido posibles en tiempos normales. La liquidez es una de las grandes armas que los ricos tienen en su arsenal. Tener dinero disponible les permite actuar cuando otros no pueden. Cuando el mercado está en su peor momento, los ricos no solo esperan, sino que se posicionan. Compran cuando los demás venden por pánico. ¿Y por qué lo hacen? Porque tienen algo que no todos tienen, una visión contraria. Saben que a largo plazo los mercados se recuperan. Saben que si invierten ahora pueden multiplicar su dinero cuando todo vuelva a estabilizarse. Los ricos no piensan en el presente, piensan en el futuro. Pero, ¿y tú? ¿Cómo podrías aplicar este enfoque a tu vida? No necesitas ser un multimillonario para empezar a pensar de manera estratégica. A veces, la oportunidad está en medio de la crisis. Solo hace falta estar preparado para verla y tener liquidez para aprovecharla. Capítulo 7. ¿Cómo se blindan los ricos? Los ricos no solo se enfocan en ganar dinero, sino también en protegerlo. No se trata de tener millones, sino de tomar decisiones inteligentes con lo que ya tienes. ¿Cómo lo puedes hacer tú? Diversificar tus ingresos es el primer paso. Si tienes solo un empleo, estás expuesto. Pero si tienes otras fuentes de ingreso, como un pequeño negocio online, trabajos freelance o incluso alquileres de cosas como tu coche o un cuarto extra en tu casa, tu riesgo disminuye. Puedes empezar pequeño, no hace falta tener un gran capital. Hoy en día, con herramientas como plataformas para alquilar cosas o vender productos en línea, puedes diversificar de forma sencilla. Proteger lo que tienes es clave. No necesitas ser rico para tener un seguro de salud o un seguro de hogar. Aunque parezca algo básico, contar con un seguro de responsabilidad civil o una póliza sencilla de salud puede protegerte frente a imprevistos que podrían arruinarte.
Si no puedes pagar un seguro caro, busca opciones más económicas, pero que te ofrezcan lo esencial para estar cubierto ante lo peor. Tener un fondo de emergencia es otro punto importante. Aunque no parezca mucho, tener unos ahorros para cuando lleguen los imprevistos te puede salvar de una crisis. No se trata de tener miles de euros, con que guardes un pequeño porcentaje de lo que ingresas cada mes, estarás protegiendo tu futuro. El objetivo es que, si pierdes tu trabajo o tienes un gasto inesperado, no quedes en una situación difícil. También es crucial educarte financieramente. Esto no significa que tengas que estudiar economía, sino que dediques un poco de tiempo cada semana a aprender sobre cómo gestionar tu dinero, ahorrar e invertir de forma básica. Hay recursos gratuitos en línea que te pueden ayudar a entender cómo funciona el dinero, cómo ahorrar mejor o incluso cómo empezar a invertir de manera sencilla. Planificar el futuro es algo que muchos olvidan. Si tienes pocos recursos, no significa que no debas pensar en un futuro más estable. Haz una planificación simple. ¿Cómo quieres estar dentro de 5 o 10 años? ¿Qué pasos puedes dar ahora para que tu situación mejore en el futuro? No tiene que ser algo complejo, pero empezar a pensar en el futuro y actuar de manera proactiva es uno de los pasos más importantes. Conclusiones y próximos pasos. En resumen, blindar tu situación financiera no se trata de tener miles de euros, sino de tomar pequeñas decisiones inteligentes con lo que tienes. A lo largo de este video hemos visto cómo los ricos logran mantenerse en la cima, a través de educación financiera, oportunidades estratégicas y un sistema que favorece ciertos movimientos. Sin embargo, la verdadera clave está en aplicar esos principios en tu propia vida, sin importar tu situación actual. Diversificar tus ingresos, proteger lo que tienes y educarte financieramente son pasos sencillos que puedes dar ahora mismo, sin importar cuántos recursos tengas. No hace falta ser multimillonario para empezar a actuar de manera estratégica. Lo importante es la constancia y la visión a largo plazo. Recuerda, el poder está en ser constante y estratégico, no en tener grandes recursos. Si quieres aprender los principios financieros de los más exitosos, te dejo aquí mi lista de reproducción de educación financiera, donde encontrarás valiosos consejos para transformar tu economía. Te espero en el siguiente vídeo.